Dios bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar esta clase. Le voy a pedir a mi hermano Carlos si nos puede dirigir una oración, por favor. Padre amado que estás en tu trono de gloria en esta hora, Dios mío, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios mío, santificado sea tu santo nombre, bendito y poderoso Dios. En esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por el privilegio, Dios mío, que nos das de estar en tu casa aprendiendo de tu palabra, Dios mío, con la clase del día de hoy, Dios mío. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones contra ti, Dios mío, porque reconocemos que aún siendo hijos tuyos, Señor, somos imperfectos, pero adoramos a un Dios perfecto. Amén. Gracias, bendito y maravilloso Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu protección, Dios mío. Sea tu Santo Espíritu, Dios mío, redarguyéndonos, Señor amado, por medio de tu palabra, Dios mío, que este conocimiento que estamos adquiriendo, Señor, quede atesorado en nuestros corazones, Dios mío, y podamos ser, Señor, también hacedores, Dios mío, no solo oidores de tu palabra, Dios mío. Padre celestial, bendito y maravilloso Dios, bendice a cada hermano que dispone de su tiempo, Padre celestial, para aprender más de ti, Señor, y bendice también a nuestros hermanos que por una u otra razón no pueden venir, Dios mío, y aún los que no hacen el intento, Dios mío, seas tú tratando con ellos, Dios mío, inquietándolo, tu Santo Espíritu, para buscar más de ti, Señor amado. Bendito y poderoso Rey, nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, Dios mío, para entender tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos nuestra clase de lo que es teología de pactos y estamos en fundamentos. Vamos a hablar un poquito ya al último de la segunda clase que hicimos la semana pasada y la volvimos a grabar, pero hoy estamos en la clase número 3 en fundamentos y vamos a hablar sobre lo que es ley y evangelio. Ley y evangelio. Sin duda, esta clase es una de las más importantes. Martín Lutero dijo que cualquiera que tuviera un buen concepto de lo que es ley y evangelio es un doctor en teología. Charles Spurgeon dijo que cualquiera que tuviera un buen concepto de lo que es ley y evangelio es un maestro de divinidad. Ley y evangelio es muy importante no solamente para nuestro sistema doctrinal, pero también para nuestro vivir de día a día. Y voy a hacer una pregunta, esta es la pregunta del día de hoy. Yo quiero que reflexionen en esta pregunta. ¿Cómo es establecida nuestra relación con Dios? ¿O en qué base es establecida? ¿Es en base de gracia y amor incondicional? ¿O es leyes y obediencia? Gracia y amor incondicional. Y la segunda es o de leyes y obediencias. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Hemos hablado, y lo que dijo Charles Spurgeon, lo que dijo Martín Lutero, pero ahora quiero hablar sobre lo que es el peligro de no entender qué es ley y evangelio. El no entender la relación entre ley y evangelio no solamente mancha nuestro sistema teológico o fundamental. El no entenderlo lleva a muchos cristianos o al legalismo, que es moralismo, o a antinomianismo, lo que es libertinaje. Si no entendemos esos dos conceptos, muchos caen o en moralismo, que es legalismo, o en antinomianismo, que es libertinaje, es vivir en pecado, vivir libre en pecado. Esto también afecta a nuestros púlpitos, porque los predicadores que no entienden estos conceptos los confunden, los mezclan, confunden la ley, confunden el evangelio, o nomás enseñan uno, es legalismo o moralismo. Predican del arrepentimiento sin gracia, o predican de la gracia sin arrepentimiento. Y no podemos hacer eso. Vamos a hablar más de esto, pero lo que usualmente se escucha en los púlpitos es
tú debes de hacer esto y esto y esto y esto, y a ver si te salvas. O aplauden las vidas de las personas que viven en pecado y no hay una exhortación a obediencia a la ley. El no entender ley y evangelio trae caos, trae caos. Muchos incluso, y yo sé que ustedes han escuchado esto, dividen la escritura en este punto. Ahora ya no estamos bajo la ley, que fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia, que es el Nuevo Testamento. Lo que acaban de hacer es separar dos cosas, que aunque son opuestas, van mano a mano. No podemos separar las dos cosas. Yo creo que ya entendieron que la pregunta que hice al principio era una pregunta, ¿cómo se dice? Capciosa. Era una pregunta capciosa. Era una pregunta solamente para empezar a ejercer nuestra mente. Quiero hablar acerca de un canto que me llamó mucho la atención. Y lo he escuchado, pero no me acuerdo en dónde lo escuché. Yo creo que tal vez en el mall, porque cristiano tal vez no es. Este canto se llama Amor sin condición. Amor sin condición. Y la letra dice de esta manera, dice, de tal manera al mundo tú amaste, que tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias. Bueno, hasta ahí el canto está bien. Pero luego dice esta persona, te doy gracia por tu amor sin condición. En esa cruz, gracias, te doy gracias por tu perdón de salvación en esa cruz. Y luego repite 4 veces en el coro, amor sin condición. Esta no es la teología de Jesús. No es la teología que nuestro Señor enseñó. Y los quiero llevar ahora al primer punto. Vamos a hablar sobre lo que es ley. Y para comenzar con la ley, vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25. Donde nos dice el doctor Lucas, quien escribió acerca del testimonio de Jesús, su vida y su obra. Nos dice Lucas en el capítulo 10, versículo 25. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a pausar ahí. Nos dice Lucas que este era un abogado de la ley, un intérprete de la ley. No era cualquier persona. Este sabía qué es lo que requería, lo que obligaba la ley. Y quiso probar o quiso poner a nuestro Señor en prueba, preguntándole, ¿qué debo de hacer yo para obtener la vida eterna? ¿O qué obra puedo hacer para merecer vida eterna? Versículo 26. Nuestro Señor Jesús le dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pausa ahí otra vez. Jesús respondiéndole con una pregunta. Y yo sé que para nosotros responder una pregunta con otra pregunta a veces es falta de, ¿cómo se dice? No de educación, pero son malos hábitos. Pero es algo sumamente rabínico, algo sumamente judío. Los judíos responden preguntas con otras preguntas, en especial los rabinos, los maestros. Porque un buen maestro no te quiere dar la respuesta. Él quiere que tú llegues a la respuesta. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús no está evadiendo la pregunta, lo está apuntando a dónde se puede encontrar la vida eterna.
¿En dónde se encuentra? Lo que le dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lo lees? Jesús lo que está haciendo aquí es que está queriendo que este hombre, este abogado de la ley, llegue a una autoevaluación de su vida y lo dirige al lugar correcto, a la ley. Vamos a empezar. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley simplemente son mandamientos. Son simplemente mandamientos de debes de hacer esto. Ahora, nosotros, como buenos cristianos, ya debería de subirse banderas rojas, porque nosotros sabemos que para obtener la vida eterna no hacemos algo. Pero Jesús le está diciendo, ¿qué dice la ley? Y la ley es, haz esto y vivirás. Versículo 27. Otra vez, este es un intérprete de la ley, es un abogado de la ley. Él sabe lo que dice la ley. Versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento o estos dos grandes mandamientos era común entre los judíos. ¿Verdad? Nuestro propio Señor Jesucristo habló de estos dos grandes mandamientos, pero los dos grandes mandamientos es el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O es decir, amarás al Señor tu Dios en perfección de la ley o en obediencia absoluta hacia la ley. El segundo grande mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, versículo 34. En Mateo 22, versículo 34, Jesús mismo también habla acerca de los dos grandes mandamientos. Donde nos dice en Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, otro intérprete, otro abogado, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notemos algo muy importante. Jesús no dice, el segundo mandamiento es menor que el primero. Tampoco dice, el primero es mayor que el segundo. Él dice, el segundo es semejante o tiene la misma autoridad que el primero. Porque violar el segundo mandamiento es violar el primer mandamiento. Violar el primer mandamiento es violar el segundo mandamiento. Aquel que no ama a su hermano, o aquel que dice amar a su hermano, pero lo desprecia o lo niega, no puede amar a Dios. Por eso, ustedes como padres, yo estoy seguro que cuando hablan con sus hijos, les dicen, cuando se casen, busquen a alguien que ame a Dios primero y luego los ame a ustedes. ¿Por qué? Porque esa persona no te puede amar si no ama a Dios primero. De eso depende toda la ley. De que debemos de amar a Dios y debo de amar a mi prójimo. Y a cualquier persona que no ame a Dios no puede amar a su prójimo, no puede amar a su esposa, no puede amar a su esposo, no puede amar a su hermano, no puede. Y aquel que desprecia a su hermano, que habla mal de su hermano, que lo niega,
tampoco puede amar a Dios. Estos son los dos grandes mandamientos. ¿Y qué son los dos grandes mandamientos? Los dos grandes mandamientos es el resumen de la ley moral de Dios. ¿Cuál es esa ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Cuando Dios le da las dos tablas a Moisés, miramos que en una tabla está lo que se reconoce como nuestro deber hacia Dios, los primeros 4 mandamientos. Y en la segunda tabla está nuestro deber hacia el hombre, que son los últimos 6 mandamientos. Los dos grandes mandamientos son el resumen de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos es el resumen de la ley moral de Dios o la ley absoluta de Dios. Y para eso sí voy a necesitar que vean el segundo video, pero como dije, al último vamos a hablar de eso. Violar un mandamiento es violar toda la ley. ¿Qué es la ley otra vez? La ley es mandamientos. Son obligaciones. No son sugerencias, pero son demandas. Debes de hacer esto. La ley sigue vigente en el día de hoy. No es de que se acabó, siempre ha estado. La ley tiene 3 propósitos y de esos 3 propósitos los vamos a explorar en esta mañana. El primer propósito es que la ley nos demuestra la santidad de Dios y que debemos de ser como Él. El estándar es Dios. El estándar siempre ha sido Dios. Dios juzgará a toda la humanidad por su mismo estándar, que es santidad como la de Él. Ese es el estándar. Y Dios nunca reduce el estándar porque somos humanos o porque somos pecadores. El estándar siempre ha sido santidad y perfecta obediencia a la ley. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 1. Levítico capítulo 19, versículo 1. Donde nos dice Levítico capítulo 19, versículo 1, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Otra vez, ese es el estándar, nunca se ha disminuido. El estándar es el mismo desde el tiempo de los profetas hasta el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de los apóstoles, hasta el tiempo de nosotros y hasta que incluso aunque nosotros no estemos en este mundo ya, el estándar siempre seguirá siendo la santidad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43. Donde otra vez nuestro Señor Jesucristo ahora habla de la ley y el estándar. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Versículo 48. Sed pues vosotros que perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Ese es el primer punto de la ley, o el primer propósito de la ley. Enseñarnos la santidad de Dios y cómo es que todo ser humano debe de ser. Igual de santo como Dios es santo. ¿Cuál es el segundo propósito de la ley? Bueno, esta es la pregunta. ¿Puede ser el hombre santo como Dios es santo? ¿Puedo yo ser santo como Dios es santo o tú santo como Dios es santo? No, no se puede. Entonces, el segundo propósito de la ley, por consecuencia, es que nos demuestra nuestro pecado. Que la ley demanda, debes de hacer esto, debes de ser esto. ¿Y qué es eso? Ser santo como Dios es santo. Y nos demuestra que para ser santos como Dios es santo, debes de cumplir con toda la ley y vivir en perfecta obediencia a los dos gran mandamientos, que es el resumen de los 10 mandamientos, que es el resumen de toda la ley de Dios. La ley entonces, ahora se vuelve como un espejo claro que nos demuestra que no somos santos como Dios es santo. Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. Donde nos dice ahora Santiago, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, es decir, a la perfección, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, estamos regresando al segundo gran mandamiento. De ahí depende toda la ley y los profetas. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de toda la ley. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos demuestra la ley? Nuestro fracaso absoluto a vivir a ese estándar que Dios requiere. Haz esto y vivirás. Me gusta mucho las citas de Juan Calvino, y Juan Calvino dijo esto: aun cuando la ley prescribe amor a Dios y al prójimo, nadie la ha cumplido jamás, ni podrá cumplirla, ni siquiera uno, porque todos nosotros estamos tan inclinados al amor propio que es, en vez de amar a Dios, queremos que Él se someta a nuestra voluntad. Y en lugar de amar al prójimo, lo consideramos como indiferencia, sino con desprecio. Así, la ley, lejos de justificar al hombre, no hace más que condenarlo. Y esto, mis hermanos, lo vivimos y lo debemos vivir todos los días. ¿Hay alguien que ha cumplido la ley a su perfección? Incluso en estas horas que estamos despiertos, ¿ustedes han cumplido, yo he cumplido la ley a su perfección? En vez de amar a Dios como Él dice, obedéceme y vivirás, nos amamos a nosotros. Amamos el pecado que cometemos. Eso es lo más triste, que no solamente hacemos el pecado, pero nos deleitamos en el pecado. En vez de amar a lo que Dios dice de haz esto o no haz esto, hacemos exactamente lo opuesto que Dios nos dice que no hiciéramos o que hagamos. Somos como niños. Cuando se pinta una pared, se le dice al niño, no toques la pared porque está mojada. Y lo primero que quiere hacer el niño es tocar la pared, tocar la pintura. Así también es el hombre en cuanto a su pecado. Prefiere amar el pecado que a Dios. Y la pregunta de Juan Calvino es, ¿quién puede cumplir la ley?
regresando a Lucas, a lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando con este intérprete de la ley. Nuestro Señor Jesucristo tampoco reduce ese estándar, tampoco baja ese estándar, lo impone. Dice, debes hacer esto para vivir. Lucas capítulo 10, versículo 28, dice nuestro Señor Jesucristo al abogado de la ley, bien has respondido. Después que le dijo, este es el gran mandamiento, amarás a tu Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley, como intérprete de la ley, como abogado de la ley, sabía que no hay nadie que puede cumplir la ley. En ese momento, él debería de autoevaluar su vida, examinar su vida y decir, necesito algo más. Porque el tercer punto de la ley es este. Nos enseña la necesidad de un Salvador. Ese es el tercer propósito de la ley. Nos enseña la necesidad de un Salvador. La ley, como nos enseña nuestro pecado y el amor a Él, y porque no podemos llegar a ese estándar de santidad de Dios, porque no podemos obedecer con amor y perfección a las ordenanzas y los mandamientos de Dios, haz esto y vivirás. La ley nos enseña la necesidad de un Salvador que nos redime o que nos redima de las obligaciones de la ley, que le debemos a Dios. Ese es el punto. Le debemos perfección a Dios. Pero necesitamos de un Salvador que nos redima de esa obligación. La ley nos deja sin esperanza. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Un texto de suma importancia. Donde nos dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pregunta, ¿quién está bajo la ley? La respuesta es todos. Todos estamos bajo la ley. La ley nunca cesó. La ley siempre sigue porque es la perfecta voluntad de Dios hacia el hombre. Haz esto. Dios no cambia. Dios no reduce su estándar. ¿Quién está bajo la ley? Todos. Ahora nos dice otra vez el apóstol Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo, por eso dice todo el mundo, quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ninguno o ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos deja sin esperanza, pero nos apunta a ella. Nos declara, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer lo que Dios ordena. Pero hay uno que sí pudo. Y esa es la ley. Pero la ley debe de ir mano a mano con el Evangelio. Un argumento que yo escucho, yo creo que tal vez muchos de ustedes han escuchado de inconversos o de personas que no creen en Dios es, ¿quién te crees tú para decirnos o para decirme a mí cómo es que yo debo de vivir? ¿O por qué tu religión, por qué tu sistema religioso impone cómo es que debemos de vivir? La respuesta es sencilla. Yo no puedo imponerle a nadie cómo debe de vivir. Es más, ni me importa. Yo no, pero la ley impone. Dios impone. Dios dice, haz esto para vivir. Y si no lo haces, serás maldito. Y existe un infierno para esas personas. ¿Qué demanda la ley? Perfecta obediencia a Dios. El problema es de que ni el inconverso ni nosotros podemos vivir bajo esa ley.
no la podemos cumplir. Por eso necesitamos el Evangelio. Por eso es necesario que haya un Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahora, esta es una pregunta importante que yo creo que todo el mundo debe de saber cómo responderla. Sin embargo, muchos, cuando predican del Evangelio, cuando se les hace la primera pregunta, ¿quién eres tú para decirme cómo debo de vivir? En vez de predicar el Evangelio, dicen, pues yo te puedo decir que Dios ha cambiado mi vida. Que son las 8 de la noche y prende la tele y prende el canal 10 para ver las noticias. Las noticias, no la Rosa de Guadalupe. Las noticias. Y hay un nuevo presentador de las noticias, hay un nuevo. Y este nuevo empieza a decir, buenas noches, me llamo Juanito, soy el nuevo, me acaban de dar esta posición y qué bueno porque necesitaba el dinero. Y ahora con este dinero yo voy a ir a Acapulco y ahora mi perro está más contento porque le puedo comprar mejor comida. Mi esposa le acabo de comprar un anillo más grande que el que tiene. ¿Será eso las noticias que uno quiere ver? No, eso no es lo que uno quiere ver. Él está hablando de su vida, no está hablando de las noticias. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias. Y cuando yo digo que Dios ha transformado mi vida, ha cambiado lo que yo era antes, eso es evidencia del Evangelio, pero no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, que en donde la ley nos dice, haz esto, el Evangelio nos dice, hecho está. Eso es el Evangelio. Hecho está. O cumplido. Eso es el Evangelio. El Evangelio no son consejos. No son instrucciones morales. Haz esto, haz el otro. El Evangelio es la buena noticia que Dios, por la vida de Cristo Jesús y su muerte, nos revela la gracia de Dios. Que ahora gratuitamente todos los pecadores que ponen su confianza y fe en Cristo Jesús, obtienen vida eterna sin las obras de la ley. Eso es el Evangelio. Usualmente cuando hablamos acerca del Evangelio, muchos dicen, pues yo sé que soy salvo porque Cristo murió por mí. Eso es correcto, pero eso es mitad de la obra. Eso solamente es mitad de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque hay dos cosas que Jesús hizo y vamos a usar los nombres teológicos. Él tuvo obediencia pasiva delante de Dios. Eso es algo que ya hemos visto. ¿Qué es obediencia pasiva? Que Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó la ira de Dios y la pagó por completo en Calvario. Esa es su obediencia pasiva. Pero también somos salvos por su obediencia activa. ¿Y qué es su obediencia activa? Que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se encarnó y nació bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplirla. Donde la ley decía, haz esto, Cristo Jesús la cumplió a la perfección. Debemos de ser salvos por las obras. Y eso es algo que muchos de nosotros no nos gusta escuchar como protestantes. A mí, yo la primera vez que escuché eso me dio asma. ¿Salvo por obras? Sí, pero por la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que requiere la vida eterna, perfección. Y lo miramos más claro en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Donde miramos a nuestro Señor Jesucristo
ir ante un hombre que se llamaba Juan el Bautista, que bautizaba a los pecadores bajo bautismo de arrepentimiento. Dice el versículo 13 de Mateo capítulo 3. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, ¿qué le dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y también miramos Juan capítulo 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Jesús en Calvario, después de haber terminado su misión de rescate, dice esto en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Donde la ley nos condena, el Evangelio nos ofrece esperanza. No en que yo necesite ser algo, sino en que en Cristo ya cumplió la ley por mí. Y Él, como mi cabeza federal, es decir, como mi representante delante de Dios, me representa perfectamente. En aquel día, todos estaremos delante de Dios. Y todos estarán expuestos, desnudos delante de Él. Y aquellos que vivieron sin Cristo, Dios examinará sus obras si fueron buenas o malas. Si vivieron bajo perfecta obediencia a la ley. ¿Habrá uno? No lo hay. Pero iglesia, si tú crees en fe y te arrepientes de todos tus pecados y que Jesús, Él siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cumplió con perfección la ley, en aquel día no estarás de pie con tus obras, sino tendrás un abogado, tendrás uno que te puede representar perfectamente. Y Dios, el Padre, no mirará tu obra, mirará la obra de Él en tu vida. Él cumplió la ley y porque Él cumplió la ley, esa ley ahora se nos imputa, se nos transfiere a nosotros y ahora estamos llenos de la gracia de Cristo Jesús, cubridos de su santa obediencia. Ese es lo que ofrece el Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Donde nos dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Esta es la ley. Y ahora viene el Evangelio. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que vive bajo la ley debe de vivir bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El Evangelio siempre ha estado desde el principio. Y eso es importante y es algo que debemos de entenderlo para entender estas clases
de teología de pacto. No es de que Abraham, no es de que Moisés o Noé o aquellos santos que ya pasaron antes de nosotros fueron juzgados de una diferente manera que nosotros. Todos ellos fueron juzgados bajo el requisito de la perfecta obediencia a la ley. ¿Cómo es que ellos fueron salvos? Por la fe en Dios. Por la fe en Dios. No hay ninguna otra manera. Regresando a las clases de la semana pasada, el dispensacionalismo enseña eso. El dispensacionalismo enseña que debido o depende a ese tipo de entendimiento que ese santo tenía en ese momento, Dios lo juzga de esa manera. No. Dios juzga por su santa ley y justifica al santo por la fe en la obra de Cristo Jesús. No hay otra manera. Romanos capítulo 4, versículo 1, habla acerca de esto. Donde nos dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Estamos hablando de Abraham, un santo del Antiguo Testamento. Nuestro padre según la carne. O sea, es decir, ¿fue Abraham salvo por la carne, por su obra? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esencialmente, mis hermanos, o implícitamente, lo que acabamos de ver en ley y en evangelio son dos pactos. Acabamos de ver el pacto de las obras, haz esto y vivirás. Y también acabamos de ver el pacto de redención que nos dice el evangelio, ya está hecho, consumado es. La gracia o el evangelio, como Dios lo revela en forma de pacto. Es decir, el evangelio, la única manera que puede ser revelado al hombre es en forma de pacto. Y el pacto en esencia es algo sobrenatural. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios tiene que revelar el evangelio al hombre para que crea en él, para que se arrepienta de sus pecados. Estos pactos nos llevan a compromisos y sanciones. Dios se compromete en hacer algo, nosotros también nos comprometemos en hacer algo. Pero ahora nosotros, que estamos bajo el pacto de redención, ahora tenemos dos señales visibles. Cada pacto debe de tener señal visible. Como el pacto que Dios hizo con Abraham, la señal visible era la circuncisión. Ese era el pacto visible. ¿Cuáles nuestros, esas eran eran las administraciones visibles? Para nosotros, ¿cuáles serían esas administraciones visibles? El bautismo y la Santa Cena. Porque estas dos administraciones lo que nos dicen es, pertenecemos al nuevo pacto, al pacto de redención. Porque cuando el creyente es bautizado, él profesa ante Dios, Señor, contigo soy muerto. Yo he muerto al mundo. Y lo que Dios profesa al hombre es, has muerto conmigo, pero un día vivirás. Y en la Santa Cena, lo que estamos diciendo es, Señor, pertenezco al nuevo pacto
por medio de tu cuerpo y de tu sangre que ha sido derramada. Y lo que Dios profesa a nosotros durante la Santa Cena es: así es hasta el día que yo venga por ti. Por eso es triste cuando se escucha de personas que no quieren ser bautizadas o no toman de la Santa Cena. Porque lo que están diciendo esencialmente es: yo estoy rechazando esta unión con Cristo Jesús. Eso es peligroso. Eso es peligroso, negar al Señor que nos salvó. Iglesia, ¿estamos unidos a Él? ¿Sí o no? La iglesia de Cristo Jesús es una novia lista, preparada para el encuentro glorioso de aquel día. Y esas señales visibles, el bautismo y la Santa Cena, son recordatorios para nosotros de nuestro pacto, de este nuevo pacto que ahora estamos con Dios. Ahora, ¿para qué nos sirve la ley? No para condenarlos, no para condenarnos, sino nos sirve ahora para un nuevo propósito. Jeremías 31, versículo 31. Yo creo que este es un pasaje muy conocido. Jeremías 31, versículo 31. Donde Dios mismo promete esto en el nuevo pacto. Promete esto para todos aquellos que están en el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De dos pueblos el unió uno. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué es lo que demanda la ley? Haz esto y vivirás. Y nuestros padres fallaron en ese pacto, invalidaron ese pacto. Por eso este nuevo pacto ahora no depende de nuestra obra o nuestra obediencia a la ley, depende de esto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, no ahora en forma audiblemente, ¿en dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley y el evangelio nos sirve como una forma de consuelo y esperanza. Que aunque nosotros sabemos que no podemos cumplir la ley, Dios mandó a su Hijo y Él cumplió la ley. Cuando no tenemos un buen concepto de lo que es evangelio, las personas viven con temor. ¿Seré verdaderamente yo salvo? He nacido de nuevo. Constantemente están dudando de su salvación porque están viendo sus obras, están viendo su obediencia a la ley y dicen: no lo puedo cumplir. Nosotros no deberíamos de mirar de lo que nosotros podemos hacer por la ley. Debemos de mirar qué es lo que Cristo Jesús ya hizo por la ley. Ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y nos debe de servir también como motivación a la ley. La ley no ha abrogado, no se ha quitado. Dice otra vez Jehová: daré mi ley en su mente, en la mente de nosotros, y la escribiré en su corazón. ¿Para qué? Ahora no nos sirve para condenación, sino para decir: Señor, tu ley es santa, tu ley es bendita, y yo la quiero cumplir, no para ser salvo, sino porque te amo. Amo más tu ley que amo más el mundo y mi pecado. Esa es ahora el propósito de la ley en la vida del creyente. Motivación a vivir en obediencia. Y también nos sirve como una fuente de identidad. La ley te dice: debes de hacer, pero el evangelio te dice: soy escogido, soy justificado, soy adoptado y sellado y unido con Cristo. Ese es el evangelio. Es precioso y hermoso.
Y quiero acabar con esta cita de Juan Calvino. Como dije, me gusta mucho Calvino. Él dijo, el Evangelio no nos manda a lo que debemos de hacer, sino que nos anuncia lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hace que recibamos lo que no podemos alcanzar por nosotros mismos, la justicia de Cristo. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Y debemos de tener este buen concepto para entender que todos los santos han sido salvos solamente por fe en Cristo Jesús. No hay otro camino hacia el Padre, solamente hay uno. Y siempre ha sido por medio de fe. Lo que vamos a mirar en todos estos pactos es el fracaso del hombre, pero miraremos el triunfo del Evangelio, que debe de haber uno que vino de la simiente de la mujer, y aquel uno sí puede vencer el pecado y el mundo. Eso es lo que el Evangelio promete y ofrece a nuestras vidas. Y mi exhortación siempre es, si aquí hay alguno que todavía no tiene esa convicción del Evangelio en su vida, no te estoy presentando moralismo, no te estoy presentando legalismo, no te estoy diciendo haz esto y esto y esto. Lo que te estoy diciendo es que Cristo Jesús ya lo cumplió. Y si tú crees en Él y te arrepientes de todos tus pecados, Él te ofrece verdadera paz con Dios. Shalom con Dios. Mis hermanos, este ha sido ley y evangelio. No solamente debe de influenciar o dirigir nuestro sistema doctrinal, pero también debe de conducir nuestras vidas del día a día. Vivimos bajo la ley, no para ser salvos, sino por obediencia a Dios, bajo la gracia en el Evangelio, que gracias a Cristo Jesús somos salvos. Amén. Quiero dejar este tiempo para preguntas, comentarios. Amén, hermano. Sí, nomás algo que se me viene a la mente, porque dice la ley condena, pero el que no acepta a Jesús también es condenado. La ley condena, pero bueno, esa es parte de la ley, porque toda la ley apunta a Cristo Jesús, ¿verdad? Toda la ley nos enseña que debemos de recibir un Salvador, debe de haber un Salvador. Entonces, el no cumplir la ley es igual decir no aceptar a ese Salvador. Va mano a mano. Es algo que va mano a mano. Igual es ley y evangelio, mano a mano.